Bueno, hoy a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Esta es una historia muy conocida por todos. Yo creo que hasta el que no ha leído la Biblia conoce esta historia. Hasta que no haya tenido contacto con la palabra, ha escuchado de esto. Lucas 10. Vamos a basarnos desde el 25. Hemos leído mucho, ¿no? Hasta ahí fundaciones, congregaciones, iglesias, de eso, ¿no? Con este nombre. Y esta es una de las palabras que me tocó mucho cuando yo empecé, ¿no? Que la profundizamos, bueno, wow. Yo creo que una de las palabras que a mí me llevó a despertar ese deseo por seguir escudriñando más la palabra. Le damos gracias a Dios, ¿no? Porque después uno tiene la oportunidad de volver a leer, y cada vez que uno la lee siempre le saca algo. Cada vez que tú la lees, cada vez que tú la predicas, cada vez que tú la comentas, siempre hay una enseñanza nueva para tu vida y para el pueblo del Señor. Vamos a empezar desde el verso 25, amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones, de los cuales les despojaron e hirieron. Se fueron dejándole. ¿Cómo lo dejaron? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor por esta palabra, porque vamos ahorita ahí a profundizarla, pero antes vamos a orar. Vamos a orar por la palabra, vamos a orar por lo que se mueve en el ambiente, vamos a orar por el pueblo de Israel, porque sabemos que el pueblo de Israel ahorita tiene unos conflictos, ¿no? Unos conflictos con parte de Palestina, con el grupo Hamas, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Israel a lo largo, y lo hemos estudiado a lo largo del tiempo, ha tenido esos tipos de conflictos y siempre va a tener enemigos cercanos. Qué casualidad, no es casualidad para nosotros, para la Biblia y para el pueblo de Israel, que ahí esté siempre Persia, que es lo que es Irán ahorita, el territorio de Irán. Ese fue uno de los primeros. Yo viendo documentales, viendo las informaciones de las noticias hoy, mucho le financió lo que es las armas y esas cosas, ¿no? Y Irán es Persia. Sabemos que Irán es el territorio de Persia. Ahorita se llama Irán, ¿ok? Pero fue cambiado el nombre, ¿no? Y vemos que
Israel, como en los tiempos de Josué, que venían, habían enemigos, como en los tiempos de Saúl, como en los tiempos de David, como en los tiempos de todo eso, siempre ha tenido enemigos esos pueblos cercanos, que han querido ir y conquistar. Y bueno, Israel se descuida porque Israel ahorita tiene un nivel de inteligencia, de contrainteligencia muy grande, que es lo que le llaman el Mossad. El Mossad es un nivel de inteligencia, uno de los más calificados a nivel mundial. Y bueno, para que tú veas que a pesar de ese nivel de inteligencia que tiene, se le metieron aéreo, marítimo y terrestre, porque también estaban camuflajeados, hay camuflajeados hasta gente del ejército, ¿no, Freddy? No sé si leíste un poquito de eso. Y todavía están en eso, pues ya declararon la guerra, bueno, y fueron cantidades de proyectiles, de misiles que lanzaron, fue una cantidad fuerte, ¿sí o no? Fuerte. Eso que ellos tienen, ese nivel de seguridad ya que tienen proyectiles que tienen como un escudo, que cuando vienen los proyectiles, el mismo bloqueo que tiene Israel, ellos los tumban, ¿no? Tienen un sistema de defensa, pero eran bastantes. Y lo agarró de sorpresa, lo agarró ahorita. Ellos están finalizando la fiesta del Sukkot, creo, ¿no? Que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ellos están en eso, muchos estaban de permiso y esas cosas. Y bueno, lo agarró ahí en plena despedida de la fiesta de los tabernáculos. Entiendo que en estos meses hay 3 fiestas allí, que son la de Yom Kippur, ¿cuál es la otra? Rosh Hashanah, que es la de las trompetas, y la de el Sukkot, que es la de los tabernáculos. Y bueno, ya ellos se van a vengar, pues ellos van a la guerra. No sé qué es lo que estará pasando ahorita hoy en día ya, en estos momentos, pero bueno, nosotros nos queda orar, interceder, y que la misericordia de Dios siempre esté con Israel. Y yo sé que lo va a estar porque es una promesa de Él, y se van a levantar. Y también eso viene de esos tratados que Israel ha hecho con Arabia Saudita y con esos países. Vienen estos grupos que son radicales, porque en Palestina ellos agarraron una parte de la Franja de Gaza, que un grupo radical lo agarró, este grupo de los... Lo agarró ellos, que fueron los que contraatacaron a Israel. Y bueno, claro que atrás de ellos también hay países que lo están apoyando, como Irán, parte de países de Medio Oriente. Pero claro, no lo dicen, no salen, pero sí. Y como hay países que van a apoyar a Israel, en eso está Estados Unidos, Francia, Alemania, varios. Y muchos países latinos que se han pronunciado. Pero bueno, lo que nosotros debemos hacer es orar, interceder. Sabemos que el Señor tiene el control, que hubo muertos, permitió eso a su pueblo, pero Israel siempre ha tenido eso. Mira, Israel, desde que, cuando usted lee la historia en 1948, cuando él otra vez se implanta en Israel como nación, él a los años ya empezaron a bombardearlo. Él tuvo una guerra milagrosa de 6 días. Él también tuvo varias guerras ha tenido Israel con esos países. Y bueno, otra vez le tocó al pueblo de Israel, otra vez sale la noticia a nivel mundial de Israel. Y bueno, eso va a seguir sonando, porque el Apocalipsis se va a tener que cumplir, y en los tiempos finales Israel va a ser el centro de todo el mundo. No, esperemos que ya la iglesia, en ese tiempo ya la iglesia esté con el Señor, y sabemos que va a ser así. Pero hay cosas que se tienen que preparar, como se tiene que preparar un acuerdo de estas guerras, para que, como decían por ahí, se construya el templo. Para que se construya el templo. El dinero, la tecnología, todo está. Faltan los permisos, porque ahí en ese territorio están las mezquitas de los musulmanes, que es una mezquita sagrada, y por eso que ellos no la pueden sacar. Estaban nada más
abajo se dice que hay muchas cosas del templo, hay muchos pasadizos secretos, y cuando ellos están excavando, se dice que ya lo de la mezquita de Omar se alerta y hay un problema. Entonces han dejado de excavaciones y muchas cosas que han salido a la luz por eso. Hasta que ellos no tengan ese acuerdo y ese pase, cuando ustedes vean eso, si estamos aquí, bueno, ya pronto viene el Señor por la iglesia, porque eso es lo que falta para que empiece en verdad al cumplimiento de esa semana para el Señor, que es la semana de tribulación, que son los 7 años, que es la última semana que falta, ¿no? Ok, vamos a orar. Esto no quería tocar este tema, pero bueno, salió el tema de Israel, y es bueno que nosotros tengamos siempre un poquito de conocimiento, ¿no? Porque estos días me estaban preguntando los tabernáculos, es una cosa, la gente, bueno, inventa tantas cosas y no sabe. Y no sabe cómo se mueve Israel, cómo son esto, y que ellos lo planearon de hace tiempo este ataque, porque justamente lo hicieron cuando ellos estaban un poquito descuidados, porque Israel está monitoreado día y noche por aviones terrestres en el aire, y bueno, se descuidaron. No, la inteligencia de la Mossad, cuando ustedes ven, bueno, estos son tremendos, y bueno, ya están desarticulando parte, pero ellos saben que cometieron un error grande, porque estos son sigilosos, son muy sigilosos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta hora, Señor, y ponemos tu palabra, Señor, en tus manos. Que seas tú y el Espíritu de Dios, Señor, glorificándote sobre ella, Señor. También levantamos clamor, Señor, por tu pueblo, Señor, por ese pueblo que tú levantaste, Señor, ese pueblo que pusiste tú ahí, Señor, a esos grandes hombres de Dios, Señor, para aquí, Señor, venir tu linaje de allí, Señor, y poder a través de ese linaje, Señor, escogido, expandir tu salvación al mundo entero, Padre amado. Hoy yo vengo delante de ti, Señor, bendiciendo tu nación Israel, Señor. Que tu amor y tu misericordia no se aparten de ella, Señor. Que tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, tú estés allí, Señor. Que tú hagas cobertura, Señor, sobre ella, Señor. Que tú les des, como siempre le has dado, inteligencia, sabiduría, Señor, a esos grupos, Señor, que están allí en la resistencia de Israel, a esos soldados, Señor, que van, Señor, a la batalla, Señor, por su pueblo, por su nación, Señor. Pero que se cumpla tu voluntad, Señor. Lo que está escrito, Señor. Tu palabra dice que nadie podrá sacar a Israel de allí, Señor. Desde que Él se instauró, Señor, van a querer hacer intentos, Señor. Han querido sacarlo, Señor. Han querido sacarlo nuevamente, Padre amado, tomar sus territorios, Señor, pero estás tú, Señor, como tú lo ayudaste en aquella batalla de los 6 días, Señor, como tú los has ayudado, Señor, en muchas guerras que han tenido con Egipto, Padre amado, que han tenido con los países árabes, Padre amado, y tú lo has levantado y le has dado la victoria, Señor. También sabemos que tú le vas a dar la victoria en este momento, Padre amado, para que el mundo vea, Señor, que tú eres Dios de Israel y tú eres Dios de la iglesia, Padre amado, que han creído en ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Que tus ángeles, Señor, que el ángel estén allí, Señor, custodiando cada territorio, Señor, dándole sabiduría, Señor, para que ellos puedan pasar este trago amargo, Padre amado. Guarda la vida de esos jóvenes, de esos niños, Señor, tanto de Israel como de Palestina, que no tienen nada que ver con el conflicto, Padre amado. Que tu amor y tu misericordia sea sobre ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias a ti. Yo te doy gloria, Padre. Hoy tu iglesia ahora clama por ellos, Señor. Clama, Señor, por ese sector, Señor, porque sabiendo que el enemigo siempre quiere deteriorar, Señor, tu promesa, Señor. Que cuando tú tienes una promesa, porque yo sé que tu palabra dice que ese pueblo tú lo redimirás, Señor. Y desde allí vendrá el Señor, Padre amado, ante todo, Señor, y todos los ojos lo verán, Padre amado. Desde allí, desde Jerusalén, Padre amado. Y que ha sido una ciudad, Señor, que muchos la han querido tener, Señor. Que muchos estados, muchos países, Señor, han querido tomarla como suya, Señor.
Sabemos que es espiritual todo lo que se mueve, Padre amado. Porque sabemos que allí, en ese lugar, Señor, donde a ti te plació, Señor, que el evangelio empezara a expandirse a nivel mundial, que la salvación llegara de ellos, de los judíos, de ese pueblo que tú llamaste, Señor, a través de Jacob, a través de Isaac, a través de Abraham, a través de esos 12 tribus de Jacob. Tú los llamaste, tú los formaste, tú los preparaste. A pesar de que muchos se desviaron, Señor, tú siempre has tenido un remanente que cree, un remanente con fe, Padre amado, para que hoy nosotros pudiéramos gozar de tu salvación, pudiéramos gozar de tu palabra, pudiéramos entrar al trono de la gracia, Señor. Aún tu iglesia, Señor, se une en oración y clamor, Señor, por esa nación, Señor. Que tu amor y tu misericordia, Señor, llegue a esas ciudades, Señor. Que puedan convertirse a ti, Señor. Y aún sabemos que hay ciudades, Señor, que no se van a convertir, Señor. Hay ciudades, Señor, que son hijas del maligno desde un principio, Señor. Pero danos sabiduría, Señor. Que nuestra ira tampoco llegue, Señor. Que seas tú, Señor, porque tuya es la venganza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mi hermano, vamos ya a empezar a desarrollar esta palabra del día de hoy. Le damos la bienvenida a Luis. Bienvenido, hermanito. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, ¿no? Como le decía Luis, porque somos vencedores, ¿no? Porque también al finalizar vamos a orar por esas personas que están enfermas, por la hermana Carmen, por la hermana Liliana, por allá por Alexander, por Jorge también. ¿Te sientes mal, Jorge? Sí, sabemos que hay un mover muy fuerte ahorita. Por Michelle, ¿qué le pasó a Michelle hoy? Por Valentina también. Hay que pelear una batalla, mi hermano. Llegar aquí es una batalla. Ustedes están para levantar gente, porque ustedes ya están aquí. No se conformen con que ustedes estén, sino porque estén. El Señor me ha puesto esta semana varias veces a Luis. No, Luis, no hemos coincidido, y como lo coincidimos, y bueno, gloria a Dios, Luis, que usted se levantó y viene hoy. Como yo decía, a pesar del problema, no entendemos a veces que en las circunstancias, en los problemas es donde más tenemos que estar con Dios. Pero al pueblo de Dios a veces no lo entiende, ¿no? Y bueno, nosotros lo que queremos es orar y seguir adelante. Amén. Bueno, vamos a Lucas 10:25, ¿ok? Estamos en Lucas 10:25, en esta palabra que, como yo les dije, creo que la mayoría de las personas la conocen, la han escuchado de ella o han hablado de esa palabra, que es la parábola del buen samaritano. ¿Amén? Y aquí hay una conversación, y en el 25 empieza, y el 26 una conversación entre Jesús y una persona, ¿no? Y dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Entonces vemos aquí un intérprete de la ley, ¿no? Un experto, ¿no? En la ley mosaica. Esa persona que se conocía en la ley, que hablaban en la ley, predicaban también de eso. Y de repente le llega a Jesús con eso, ¿no? A decirle: Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Pero a veces usted dice: wow, pero yo conocía la ley. ¿Y por qué le llega con esas preguntas como con un poquito de suspicacia, ¿verdad? Como con una doble intención, ¿verdad? Porque para los ojos de muchas personas ellos eran expertos en la ley. Ellos sabían. Y si tú eres experto en la ley, tú debes saber cómo heredar el reino de los cielos. Pero sin embargo, su conocimiento, que ellos se creían, no es el conocimiento de Dios. A veces una cosa es tú saber la palabra,
y otra cosa es tener el conocimiento del Señor. Son dos cosas diferentes. Entonces, allí el Señor le pregunta, ¿no? ¿Cómo lees? Y él responde. ¿A qué respondió y dijo? ¿Qué dijo en el 27? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo. Ok, entonces el Señor le dijo, wow, está bien, porque él estaba respondiendo ley, lo que decía la ley, ¿sí o no? 2 mandamientos de la ley. Y eso vamos a ver Deuteronomio 6. Por eso, él sabía lo escrito, él sabía los mandamientos, porque él respondió, el Señor dijo, y bien lo has dicho. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Vamos a lo poquito, Deuteronomio 6, del 4 al 5. Ok. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, que repite otra vez, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estará. Primer mandamiento, ¿no? Y en Levítico 19, 18, vamos a buscarlo también. Levítico 19, 18. Ok, ¿lo tiene? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos, sino amarás a tu prójimo. Jehová, yo, Jehová. Ok, primero, hay 2 cosas, ¿no? Él lo respondió bien, pero él después le dice, ¿cuál es tu prójimo? Y ahí lo está diciendo, ¿no? En la misma ley se lo está diciendo. Entonces, o él hizo esa pregunta por suspicaz, o en verdad no entendía todavía la ley. No tenía una buena interpretación de la ley. Porque él le repregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ok? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora, ¿sabía o no sabía la ley? ¿Sabía o no sabía la ley, mi hermano? Sí sabía la ley. Él tenía un conocimiento de las Escrituras. ¿La interpreta bien o la interpreta mal la ley? Ahí donde está el detalle. Muchos saben la palabra. Ahora, ¿qué interpretación le daba? Era otra cosa. Porque él como que estaba queriendo justificarse que no sabía. A veces, sabiendo, como dice la palabra, no sabemos nada. O no queremos entender, o lo que está en nosotros nos gobierna el entendimiento, que puede ser los pleitos, las contiendas, los pensamientos. A veces tenemos las palabras y no las entendemos, no entendemos. Tenemos la palabra aquí y no la entendemos. O como le explicaron la semana pasada, hay mente reprobada. Wow, Romanos 1:28. Conociendo a Dios, no hiciste caso a lo que dice Dios, sino haces tu propia mente. Entonces tienes mente cauterizada. Conoce la palabra, pero no sabes interpretarla, no le sabes dar el uso correcto a la palabra. Porque el Señor nos pone mente que es manada de limar, reprobada. Es decir, no hay una buena interpretación a la palabra. O también vimos que hay una mente embotada. Segunda de Corintios 3:14. ¿Quién recuerda ese versículo? Vamos a buscarlo allí.
¿Quién lo lee rapidito? Ahí 2 Corintios 3:14. Ahí está Brian rápido, ya no está tan rápido, pero ahí vamos, Brian. Gloria a Dios. Mabel le va a ganar. Pero el entendimiento de ellos se renovó, porque hasta el día de hoy, cuando diga el antiguo pacto, les queda por Cristo es quitado. Amén. Ellos, para los que saben, y porque los que estudian un poquito la vida de los fariseos, de los saduceos, hasta ahorita los judíos, ellos tenían libros, y tienen libros ahorita, que son interpretaciones, le llaman ley oral, que es el Talmud y la Mishnah. Hay otros, pero esos son los más fuertes. El Talmud y la Mishnah. Esos son libros que se hicieron a lo largo del pueblo. Hay un Talmud que es babilónico, hay un Talmud que es de Jerusalén, son las traducciones que tiene, que lo hicieron rabinos. ¿Cómo? Interpretando la ley. Por eso es que ellos tenían muchas leyes oral, muchas costumbres. Pero sabemos, como decía, que hay un velo, que a veces podemos ver muchas personas que conocen la palabra, que tienen discipulado, que se saben la Biblia, que tienen cosas. Pero si no está el Espíritu de Dios sobre nosotros, no nos termina de quitar ese velo. Si el Espíritu de Dios no está aquí, y lo decía Pablo, y por eso estaban las parábolas, teniendo un ojo, no ven, teniendo oído, cuando decían, ¿verdad? No entienden. Y cuando viene el Espíritu Santo, a nosotros empieza a sacarnos esos velos, esas cosas. Sin el Espíritu Santo, mi hermano, sin ese poder, sin ese tú asesorar, tú no vas a poder vencer las dificultades. Hay gente que sabe que eso es malo, pero lo sigue haciendo. Y eso es nuestra lucha. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. El poder de Cristo en la cruz. Cuando nosotros reconocemos a Cristo en la cruz, reconocemos su poder, reconocemos que Él es el Señor y tenemos fe, hay un poder en nosotros que empieza a decir, ahora yo voy a cambiar, ahora yo voy a empezar a caminar, ahora yo sé que esto está mal y tú te lloras, te arrepientes y Señor ayúdame, y llega un momento que vences porque ya lo sabes que es malo, ya el conocimiento de la ley está, pero no lo puedes superar. Ellos sabían eso, pero lo interpretaban a su conveniencia. Porque cuando tú ves las Escrituras, y ahorita vamos a dar un ejemplo de Cristo en Mateo 5, 43, 44, para que lo quiera anotar. Y ahí hay muchos, ¿no? Pero vamos a dar este ejemplo. El Señor dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo os digo, amar a vuestro enemigo, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigan. Mira lo que dice el Señor cuando vamos a desglosar esto por parte. Por eso es que es tremendo la palabra. Oísteis que fue dicho. Esa palabra oísteis no es como decir, a veces interpretamos literal. Mírale, es el griego akou, que tiene estas interpretaciones. Oír en varios sentidos, entender, hablar, llegar a oídos de, obedecer, oír o hablar. Es decir, que el Señor le está diciendo, yo sé que ustedes han interpretado eso así, han escuchado eso así, pero así no es. Pero Él dice, ahora yo os digo, Él le da la interpretación que es. Porque esos versículos yo lo interpretaban a su manera y lo convirtieron en una ley. Y cuando vemos en ningún lugar, el Señor manda que aborrezcamos. Es mía la venganza. Hay unos salmos que cuando hay un estado de guerra, que es diferente, ¿verdad? Que hay unos salmos de guerra que David estaba en una guerra y con todo y eso, son pocos los salmos que aparecen eso. Entonces, mira lo que dice el Señor, oísteis, tú oíste eso, de habladuría, de esto, pero yo os digo. Eso es la verdadera interpretación, lo que le está diciendo Jesús. Por eso dijo, no vino a quitar la ley, sino que ellos, hay cosas que la ley la había agarrado a su manera. Y si se la sabían, Elimar,
Porque cuando él les preguntó, sí, le respondió, pero todavía su interpretación no era la correcta. De repente dice, ¿qué dice Mateo 1? Y wow, lo sabe. ¿A dónde nació María? Lo sabe. Pero cuando viene un versículo, ¿para qué me sirve este versículo del Señor? Ay, es donde uno se queda. ¿Entiendes? ¿Qué yo voy a hacer con esto que me dio el Señor? Y es por eso que el Señor dice, ahí les dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, ustedes escucharon eso así, que lo interpretaron así, pero el Señor no dice así, porque cuando vimos a la palabra no decía así. Más bien dice, a todo tu pueblo, ¿sí o no? Que lo cuidará. Y el Señor le da la verdadera interpretación. Entonces, y empezó a explicarle esta historia, que es la historia del hijo pródigo. El Señor le hace esto, ¿no? Porque le dice, ¿quién es mi prójimo? Ah, bueno, todavía no has entendido. Te lo voy a decir y te lo voy a explicar en tu contexto histórico del momento, porque aquí hay un contexto histórico que vamos a hablar. Debemos saber el contexto histórico para entender esa parábola. Si tú no sabes el contexto histórico, vas a ver como un acto de caridad, como una obra, más nada. Y el Señor empieza a explicar. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ¿qué? Las cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole. Ok, primeramente había un hombre con necesidad. ¿Quién de nosotros tiene una necesidad hoy? Eso es lo primero. El Señor nos mostró a una persona con necesidad. Un hombre que había sido, ¿qué le habían hecho? Estaba casi, es decir, que tenía una necesidad. Y nosotros llegamos así al Señor con necesidades. ¿Quién llegó al Señor finito? Hermano, allá, ustedes llegaron al Señor finito, sin nada que. Todos llegamos con necesidades. ¿Sí o no? Pero en el camino vemos muchas personas. Wow. Claro, siempre. Por eso es que esa palabra, y cuando tú estás en la palabra, te vuelve, y tú la vuelves a leer y te vuelves a dar una enseñanza. Porque eso representa una necesidad. Una persona que necesitaba de alguien, necesitaba de una ayuda, necesitaba de un apoyo. Amén. Entonces, ¿quién pasó primero? ¿Y quién era un sacerdote? Vamos a ver. ¿Qué trabajo tenía un sacerdote en ese tiempo? Ajá. ¿Qué se cargaba el sacerdote allá? Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Un sacerdote qué era? Los curas que vemos ahorita en la iglesia, que bendicen la hostia y eso. Claro, o el sumo, pero los sacerdotes eran personas que estaban consagradas al servicio de Dios. ¿Sí o no? Son personas que estaban consagradas al servicio de Dios, de hacer los sacrificios, de en tal pueblo a que el pueblo se convirtiera a Dios, de servir al pueblo. ¿Sí o no? Eso era un sacerdote. De acercar al pueblo a Dios. Ese era el trabajo de él. Entonces, muchos aquí hay una teología, ¿no? Porque ellos venían, el hombre venía ¿de dónde? De Jerusalén, y iba ¿a dónde? Muchos dicen que posiblemente por eso era judío. Hay muchas traducciones que te dicen y un hombre judío. Hay varias traducciones que tú las vas a leer y dice y un hombre judío. Es decir, era un judío. Vamos a ver. Vamos a poner esa parte que era un judío. Ok. Aunque los originales no dicen que era judío, sino un hombre que venía. Y se supone que venía de Jerusalén a Jericó. Si no era un judío, por lo menos era un israelita. Entonces, en el 32 que dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿qué era un levita también? Claro, un servidor de Dios. Un levita
¿De dónde venían los levitas? De la tribu de Leví. ¿Y qué fueron consagrados los levitas? ¿Para qué? Ellos trabajaban. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Servir en el tabernáculo, ¿sí o no? Exactamente. Ese era un levita. Entonces, el levita tampoco. Pero hay una cosa que también, de por qué ellos a lo mejor se alarmaban o tomaban la ley como muy fuerte cuando ellos querían. Y vamos a ver por qué. Y yo a veces pregunto, ¿no? Eso fue apartado de la zona, no fue en la congregación, no fue en la sinagoga, no fue ante los ojos de la gente. Y eso es lo que pasa a veces. Ellos servían, pero si eso fuera sido en el templo, de repente sí salen. Si eso fuera sido ahí, sí salen, pero ahí nadie lo veía. ¿Sí o no? Ahí nadie lo veía, entonces ellos, wow, no quisieron. Y ahí donde vemos a Santiago 2:14 al 17, ¿no? Me lleva ese versículo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para que el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta a sí misma. Mira, es que a veces nosotros, esto lo simboliza hasta nosotros mismos. Uno lo va por el dinero, no tanto el dinero, también. Pero a veces nosotros vemos gente que tiene necesidad del Señor, que tiene necesidad, y nosotros le pasamos por un lado y no decimos nada. Ellos tenían la palabra de Dios, mi hermana. Ellos tenían el poder de la palabra de Dios, porque ellos no eran una persona que no sabían. Ahí decía un sacerdote y un levita. Me imagino que conocían algo de la palabra, ¿no, hermana? Pero no estaban en el templo. Ay, en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y doy vueltas y viene el Espíritu Santo y caigo y me levanto. Pero no llamamos a nadie. No le decimos: hermana, ¿cómo estás? No tengo tiempo, estoy trabajando. Ay, tú le dices y se ponen bravos. Y a lo mejor hay un hermano que necesita que tú le llames, que sea para que tú lo saludes. A lo mejor está pasando una cosa. ¿Entendemos? Wow, tremendo, ¿no? Es que la palabra es para todo. No lo ocupamos. Pero en la iglesia sí somos los mejores. Queremos ser los mejores. Pero cuando vemos a alguien con necesidad, lo vemos de lejos, no lo vamos a contaminar. Y eso es lo que querían ellos, porque el número, acuérdate que para los que están consagrados, ellos no podían tocar gente muerta, porque era impuro, pero él no estaba muerto todavía. Entonces ellos lo hicieron que estaba muerto, para ponerle un poquito menos de responsabilidad. Pues vamos a pensar que ellos hicieron eso por eso, porque había una ley que ellos no podían acercarse ni tocar nada inmundo, muerto. ¿Sí o no? Lo mismo que le pasaba a los nazareos con Sansón, que lo vimos, que Sansón no podía tocar animal muerto porque estaba consagrado, que era un nazareo. Sansón fue al revés, lo tocaba, ¿no? Era diferente. Si bien muerto y él no. Entonces esto ni siquiera estaba muerto, porque cuando vemos la palabra, viéndole, sí que lo vio bien. Y decir que a lo mejor puede ser que estaba enfermo, agonizando, pero no estaba muerto. Él pudieron ayudarlo. Y a veces, por eso es que a veces mucha gente, cuando nos toca ver esos casos, y nos toca verlo de muchos ángulos, a veces de repente darle algo de dinero, darle una ayuda económica, o darle simplemente una ayuda, un abrazo, no lo hacemos. No lo hacemos. Pero si va a la iglesia sí lo hacemos, porque entonces me siento comprometido, porque ahí está el pastor, está la iglesia. Si no lo saludo, imagínate. Pero en la calle ni quieren saludar a la gente, y son cristianos. Como yo que vea al hermano y me pase por un lado: mira, ya viene el hermano. Wow, qué tremendo. Pero en la iglesia, wow, dice gloria a Dios, y se escucha ahí en la esquina, duro.
saltan como náguara. Cuando viene la danza parecen, no, parece la unción, llegó la unción ahí. Y ahí esto es fuerte. A lo mejor uno no le va a predicar, no le gusta, porque yo he visto hermanos que yo los veo, son tremendos adoradores, cantares, otros que danzan, que el Espíritu Santo, y cuando estás en la calle son otra gente. A mí me enseñó mucho un pastor, no sé dónde estará ese servo, él trabajaba conmigo en seguridad y él iba al metro de Caracas. No sé quién vive en Caracas por aquí, quién conoce. ¿Tú eres de dónde, Luis? Ah, bueno, tú conoces al metro. Y ese hombre se metía en el metro y ese hombre le hablaba a todo el mundo. Agarraba, venía, se sacaba un papel, vamos a predicar. No le paraba mucho, pero él hacía el trabajo. Tremendo. Y no era un hombre de renombre, tenía una iglesia, me imagino, pequeña, pero wow, el amor del servicio de Dios era muy, muy, muy bonito verlo. Porque no, él se identificaba como cristiano, mi hermano, y oraba, y no les tenía pena eso. Y yo veo, wow, qué tremendo, ¿no? Pero de repente yo veo ahorita apóstoles y estos que andan escoltados, que nadie lo puede tocar, que nadie lo puede agarrar, que nadie. Ah, tú tienes que hacer una cita como si fuera un doctor de eso para que tú te toques o que tú te hagas una palabra. Ah, pero de servicio sí tocan a todo el mundo y se tiran, se caen. Pero en la calle nadie lo toca, nadie le habla. Ven una gente allí y le pasan por un lado. Entonces yo digo, wow, qué tremendo, ¿no? Es esto lo que está viendo Jesús aquí. Porque me imagino que ellos hacían su sacrificio, ¿sí o no? Todos tal cual como dice la ley. Tanto el sacerdote como el levita se estaban bien, no se contaminaban, hermana María. Pero cuando vino la cosa, ¿qué pasó? Pasaron de largo. Y Jesús le está diciendo a un intérprete de la ley, judío, ve. Y vamos a seguir. Pero un samaritano en el 33, que iba en el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndose su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Primeramente, ¿quién vino? ¿Qué hombre era? Un samaritano. Ahora vemos en el contexto histórico que Jesús le está dando una enseñanza tremenda a él. Porque él le preguntó, ¿tú quieres saber? Bueno, ahora yo, para que no te quede duda, ¿qué significa el prójimo? Él puso un contexto histórico, un hombre judío, dos personas de su hermano, de su tribu, pasaron y no le hicieron nada. Ahora vino un samaritano, que para ese tiempo era un samaritano con un judío. ¿Se hablaban? La mayoría. ¿Por qué? Ok, ahí está, bueno, ahí está la historia de los reyes. Ahí vimos primero la cautividad de Asiria, 722. Ellos fueron cautivos. Ellos, primero, vamos a ir más atrás, con Salomón, el hijo de Salomón, permitió que las tribus que pasaran allá, ¿cómo se llamaba, hermano? Repite allá. Y el otro, de la otra, Jeroboam. Uno fueron 10 tribus al norte, 2 al sur. ¿Cuáles eran las 2 del sur? ¿La de Judá? Ok. Y esa tribu del norte. Y ellos tuvieron su reinado. Judá mantuvo el linaje de David. Ahí están, cada una de las tribus. Pero los reinos del norte tuvieron dinastías nada más, 2, 3 reyes y vinieron otras familias. Y llegó un momento que el reino del norte cayó, cautiverio por Asiria, y ellos fueron sacados de su territorio, la mayoría. Y como ellos fueron sacados, la historia nos narra que volvieron. De hecho, cuando ellos fueron sacados, mandaron de esa región otros pobladores. Y pocos regresaron. Sí regresaron después los sacerdotes, porque hubo unos eventos que el Señor mandó leones y como ellos estaban haciendo lo que sea, los mataron, tuvieron que llamar unos sacerdotes
para que le explicara cómo calmar la ira del Señor. Pero sin embargo, ellos nunca llegaron, las tribus nunca se unieron. Como después del exilio de los judíos, que también tuvieron un exilio más adelante, ellos sí regresaron, comandado por Zorobabel, comandado después por Esdras, por Nehemías y un pueblo. De hecho, cuando ellos regresaron, habían parte de Samaria y ellos como que lo corrieron. Por eso, porque ellos, para los judíos, ellos no eran puros, porque ellos se ligaron con otros, ¿me entiendes? Y ellos lo querían inmundo. Y ahí, desde Zorobabel, desde empezó una guerra contra ellos. Es decir, ellos no se podían ver. Era tan tremendo que un judío, para ir allá, en vez de pasar por Samaria, por ahí no está el mapa de Israel, nos lo quitamos. En vez de pasar por Samaria, daban la vuelta para llegar a Jerusalén por otro lado. Lo tanto porque ellos no querían ni pisar el territorio. Pero Jesús vino a eso. Por eso que Jesús, cuando Jesús llegó a Samaria con la mujer samaritana, se asombraba a la mujer. ¿Por qué tú, siendo judío, me hablas? ¿Verdad? Y a una mujer todavía. Jesús vino a partir de eso. Y cuando Jesús le dice, mira, ni ustedes, vino un samaritano, lo que ustedes dicen que son esto, que son lo otro, él fue que lo ayudó. Wow, es lo que le quiere decir Jesús. ¿Sí o no? Lo que ustedes tienen como persona que impura, él fue que lo ayudó. Y no siendo samaritano, y no siendo, él fue que lo ayudó. No siendo samaritano la persona, porque él también sentía, pero él le está diciendo que esa persona entendió lo que es la misericordia y entendió lo que es el prójimo. A pesar de toda esa cultura que lo separaba, toda esa ideología, todas esas cosas, él lo ayuda. Ahí cuando nosotros entendemos, vemos lo que le está diciendo Jesús a el hombre. Pero si lo vemos como una cosa normal. Porque le dijo Jesús, ¿qué es eso del prójimo? Él lo sabía, pero como que ellos lo hacen como que se hacía un poquito loco, ¿no? Y Jesús para como quien dice, para corregirlo, le lanzó esa historia. Muchos dicen que es una historia que pudo haber pasado. Dicen que fue también una recreación de Jesús por el tiempo. Pero bueno, lo importante es la enseñanza que el Señor quiere dar allí. Entonces, sabemos que el samaritano dice que fue movido. Y así somos nosotros, mi hermano. Así Dios, por su amor y su misericordia, Él nos movió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él está enseñando lo que Jesús y el Padre practican, la misericordia. Lo que ellos, a pesar de que tenían la ley, algunos no practicaban. Lo que ellos, a pesar de que se querían santos, no lo hacían. Por eso que hay dos, en esas dos siempre está algo reluciente, que es el amor. Amar al Señor sobre todas las cosas, amar a Dios sobre ti mismo. El amor está allí. Por eso que yo siempre digo, mira, podemos cantar bonito, yo puedo predicar bonito, pero el amor es el fundamento del cristianismo. Ese es el fundamento de todo, mi hermano. Porque el tener elocuencia, el saber moverse en el escenario, el tener sabiduría para retener versículos bíblicos, pero el amor, como dice Pablo, si no tienes amor, nada eres, de nada sirve. Puedes hablar en lengua, puedes levantar los muertos, puedes hacer lo que sea. Y ellos le faltaban ese amor sacrificial del Señor, esa misericordia por otras personas. A veces hay personas que tú te dicen y te caen a mentira. Wow. ¿Sí o no, Luis? A veces no quieren que nosotros somos como este cristiano. Bueno, este se la come toda. ¿Sí o no? Pero nosotros a veces el Señor le dice, bueno, Jaro, ten misericordia. No apoye lo malo, pero ten misericordia con las personas.
como el Señor nos tuvo a nosotros. Porque cuando llegamos al camino de Dios, estábamos así, mi hermano, medio muertos. Ajá, gloria a Dios. Y como dice, no, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Dice la palabra, ¿verdad? Y así estábamos nosotros con necesidad. Muchos en el matrimonio, muchos de dinero, muchos que en problemas personales, muchos en vicio, muchos ligados en otras cosas, muchos en problemas de depresiones, cosas de ellos mismos. Pero nos gusta que volvamos atrás. Nos gusta irnos atrás otra vez para que la misericordia de Dios se vuelva a repetir. Eso nos gusta. No sabemos que tenemos el antídoto para otra persona, pero somos a veces tan egoístas que ni nos sanamos nosotros ni le damos al otro tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos recuerda y la misericordia de Dios está allí. Y estas personas tenían la palabra de Dios, tenían eso. Entonces venían al Señor en vez de aprender a confrontarlo, a ver que yo sé más que Él. Pero era Dios. Aquí. Como tú vas a poner a prueba el que creó los cielos también, el que estuvo en la creación, el que por Él fue hecha todas las cosas también. ¿Entiendes? Pues ellos no sabían, no entendían. Y a veces nosotros queremos probar a Dios también. Por eso es que hacemos las cosas como queramos. Porque decimos, Dios, tú dices esto, pero mi mente dice otra cosa. Y Dios dice, bueno, hazlo como tú quieras, yo no puedo hacer nada. Pero ahí estoy yo sé que cuando tú te le caigas, yo voy a estar ahí. El otro no va a estar, el otro se va a reír y va a pasar de largo como pasan ellos. Te va a ver y va a salir, va a pasar de largo. Y hay amistades así, mi hermano. ¿Y cómo nos gusta estar así? ¿Cómo nos gusta estar? Pero hay amistades que están contigo, pero cuando tú caes, pasan de largo. Pasan de largo. Pero son las que buscamos más. Derechito nos vamos. Cuando estamos medio bien, ya nos vamos para allá. A veces pasa eso en las congregaciones. Y yo le digo, bueno, estás enferma, sí. Pero cuando te recuperas, bueno, a veces te cuesta ayudar a otro. ¿Ok? Y hay una parte aquí que dice que él se acercó y vendó ¿qué? ¿Y le echó qué? Ok. El Señor primeramente vino a eso, a limpiar nuestras heridas. El Señor vino a limpiar todo lo que no es de Él. Por eso que dijo, el Espíritu de Dios está. ¿Qué representa el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Y he venido a libertar para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, vista a los ciegos y libertar a los oprimidos. Él vino a eso. Y así nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, también tenemos esa autoridad. Y dice que, mira los elementos que usó aquí. Aceite y vino. Mira los elementos que usó, tan tremendo, ¿no? Como el Señor se los puso así, los elementos. Aceite representa ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Y el vino, ¿qué iba a representar? La sangre que redime, la sangre que liberta, la sangre que ahora que estaba muerto en delitos y pecados, eres libre, Él es redimido. Y es algo tremendo allí lo que le está diciendo, los elementos y todo que hay aquí. Pero a veces no entiende la gente. Y en el 35 nos dice esto. Otro día, al partir, sacó ¿qué? Y le dio y le dijo, cuídenmelo. Y todo lo que gaste de más, aparte de eso, no lo levantó nada más. Wow, qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor lo saca. El Señor no lo oportuna, mi hija. Este es un mejor camino.
Ven conmigo. Y el Señor está pendiente de nosotros. Cuidado, mi hermano, con la unción no llega, esa unción está ahí. El Señor está pendiente. Y el Señor se encarga de nuestra recuperación. Estando persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Pero él se quedó allí. Imagínate que el que se levantó, no, ya yo me voy, gracias. Hay mucha gente que dicen así, lo levantan y gracias, y se va. No espera que el Señor empiece a trabajar, no empiece a recuperarse. Y así nosotros tenemos un llamado a otras personas. En 1 Timoteo 4 dice así. Mira lo que le dice el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo que él lo manda a una iglesia a formarla, a levantarla. Mira lo que le dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Wow, tremendo lo que le dice a Timoteo. Por eso que cuando vengamos a la iglesia, son las enseñanzas, son lo fuerte. Ahí Pablo amaba a Timoteo, porque decía, mi hijo amado, le decía, ¿sí o no? Pero Pablo decía, mira, Timoteo, acuérdate de lo que tú tienes que ver. Y a veces nosotros, mi hermano, nosotros tenemos eso, y nada más no es levantarlo. ¿Por qué tú crees que hay varias personas que andan y vienen, van y vienen, van y vienen, no vienen, no se quedan? Porque no están firmes, no están conformes. ¿A quién le hemos hablado nosotros a veces? ¿A quién le hemos dedicado un tiempo? No sea al pastor, porque de repente sí, en la iglesia, está bien, gloria a Dios. Pero ¿a qué persona yo le he dedicado un tiempo para darle el mensaje que el Señor me ha dado y que el Señor me levantó? Eso no es por arte de magia, eso es un trabajo. Si queremos gente como ustedes que se están formando fuerte y ustedes quieren ver con ustedes tienen que seguir los pasos de cómo ustedes se formaron. Eso no es así de la noche a la mañana. Si queremos estar levantándonos, parando, gloria a Dios. Cada rato van a venir, los ladrones te van a agarrar bien agarrado. ¿Sí o no? ¿A quién no lo han agarrado los ladrones aquí? A todos. Lo han dejado casi muerto, ¿no, Luis? En peligro. Lo han dejado en peligro. Pero a veces, por eso que lo falta que los zarandeen, ¿no? Pero nosotros, y eso es lo que yo fui para la casa de una hermana, de otra, estaba hablando, ¿no? Y hay tantas cosas que tienen, tantas cosas en la mente y eso. Y yo entendí eso, ¿no? Porque cuando yo me formé fue así, con gente que me llevaron, que me formaron. Claro, yo tenía un interés también, ¿no? Porque hay gente que no tiene interés y tú no puedes obligarlo. Y estar ocupado con alguien en la obra, eso es lo que te va a ayudar. Si tú no estás ocupado con algo, ayudando en un ministerio, mira, mano, usted es una presa fácil para el ladrón, para el devorador. ¿Por qué? Porque tú una vez le dijiste, yo soy de Dios, yo estoy con el Señor, yo soy del Señor. Y aquí tú dices, gloria a Dios, y levanta aleluya. El ladrón te está viendo. Deja que salga nada más. ¿Sí o no, Brian? Deja que salga. Es como cuando tú vas con un grupitillo que te defienden en el colegio, o en un lugar, ¿verdad, Luis? Y tú te la das de bueno porque tú estás con varios, ¿sí o no? Bueno, pero cuando tú estás, de repente tú llegas y estás solo. Ay, Dios. Y te consigue esa gente que tú le das. A veces decimos así, yo tengo al diablo, Satanás, empecemos a decirle cosas. Y eso pasa en nuestro trabajo, en nuestra vida, la casa, en nuestro matrimonio.
En todos lados. ¿Por qué? Porque no seguimos los principios de Dios y hay cosas que debemos hacer. Por eso que nosotros, no estamos diciendo porque yo trabajo, pero debemos estar ocupados. Las personas que tienen una doctrina, que tienen ya una enseñanza, que ya han recibido enseñanza, que han recibido aprendizaje, su manera de seguir adelante es esto, es haciendo la obra, no hay otra. Tú puedes orar solo, sí. Duras 6 días por allá metido en el monte de los más grandes. Gloria a Dios, 20 días de ayuno y ve las estrellas, ve todo. Sí lo puedes hacer. Pero si tú llegas y no haces nada, eso no vale de nada. Si tú estás aquí, ves todos los discipulados y no se los transmites a alguien, eso no vale de nada. Por eso que el Señor hasta de la mente te lo quita. No vale de nada. Y eso yo lo he aprendido. Porque cuando yo estoy así medio que... Yo también he estado en momentos que estoy medio en mis cosas, en mis deleites personales. El Señor hasta me quita el ánimo hasta de la palabra. Wow, pero no me cae la cosa tan rápido. Porque mientras que tú estés en el Señor, haciendo cualquier cosa, Él te va a hacer cobertura. Él te va a guardar. Él te va a limpiar. Y Él te va a dar más. Porque para qué el Señor quiere... Ahí está. Estos escribas estaban, pero ellos hacían accesión de personas. Por eso el Señor los nublaba de la mente. Sí, tenían toda la ley. Estudiaban, pero estaban nublados. El velo lo tenían. En cambio venía un Pablo, venía un Pedro, y los demonios los conocían. Mira, ahí viene Pablo, ahí viene Pedro. Hay que correr. ¿Sí o no? ¿O no? Cuando Dios nos dio los hechos. Mira quién viene allá. Hay que corrernos de aquí, vámonos de aquí, porque si estamos aquí mal parados, lo manda para el abismo, lo saca de estos cuerpos. Y eso es porque ellos, y no vamos a hablar de apóstoles, porque ellos son consagrados para el Señor, que personas que tienen un tiempo para levantar a otro, que tienen un tiempo para hablar de otro. A veces estamos en trabajo o estamos en lugares que prestan para eso, que el Señor nos pone ahí para que nosotros hablemos, para que nosotros prediquemos. Nos pone sitios y lugares a personas que tienen un proceso para que tú puedas decirle, mira, el que me levantó a mí en un momento, yo estaba así, también te puede levantar a ti. Pero lo vemos y pasamos corriendo, estamos pendientes de otras cosas. Por eso que le dijo, y le digo claro, ese es tu prójimo. Porque queremos que es el prójimo el que nos diga cosas bonitas a nosotros y lo llevemos bien nada más. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, los demás, no me importa. Pero a veces hay personas que nos ponen el Señor en el camino para que tú le hables. Si Él no quiere aceptar, tú cumpliste. El Señor sabe que tú cumpliste. Porque si en un momento, los que estamos aquí, que somos pocos hoy, el Señor nos ha dado la palabra de Dios y no nos la ha dado así tan fácil, porque hay una persona así tan literal, una persona que tienen palabras pero lo tienen literales, como ahorita con Israel y eso, tienen eso pero no saben. Pero a veces a nosotros lo han dado más. Muchos de aquí, yo creo que aquí los más jóvenes del evangelio es Brian, Mabel, los muchachos aquí adelante, ¿no? Pero tenemos el Señor nos ha dado. Y si el Señor nos ha dado, eso es de Él. Yo siempre digo, lo que el Señor me ponga a mí es de Él, es prestado para mí. Yo lo veo así, no, que Él me lo dio ya, no me lo va a quitar, a menos que yo, bueno, haga cosas tremendas, me pone un velo. Pero eso es de Él. ¿Cómo administramos lo que nos dio? Y ahí cuando vemos que este hombre dio de esa misericordia y vio ese versículo, lo puso en práctica ese samaritano. Lo que no lo habían puesto en práctica los judíos. Entonces vamos a seguir para finalizar.
el verso 37. ¿Qué dice? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces Jesús ahí le puso la historia, ¿no? Con todo el contexto histórico, mira, de ahí. Y mira la respuesta que dio. Todavía la soberbia estaba allí. Mira la respuesta. ¿Qué respuesta dio? Ok. Ajá, el que usó misericordia con él. Ahí viene lo que Mateo dijo cuando estaba en la conversión de Leví, lo que el Señor dijo, ¿no? Y pues si aprendí lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él ni siquiera dijo fue el samaritano. Ni siquiera se atrevió a decir eso. Es como, mira la cosa, pues dijo, el que hizo misericordia. Como que respondió así, bueno, ¿verdad? Ni siquiera dijo claro cómo era. Porque ¿quién fue que lo hizo? El samaritano. Él tenía que decir, el hombre de Samaria. Ni siquiera para eso tuvo ese valor de decir. ¿Ves? Es que es tan tremendo el que usó de misericordia con él. Entonces él dice, bueno, ve y haz tú lo mismo. Y así nos dice el Señor a nosotros. Ve y hagamos lo mismo. Ah, que tenemos que ver un ladrón que esté medio muerto. No lo pensé, porque ahí es donde viene la mente, porque la mente de Dios es más, pero siempre hay personas que van a estar necesitadas. Ah, bueno, pero hay gente que ven eso, ¿no? Pero nosotros sí debemos, mira, hacer sacrificio por cualquier persona, ayudar. Tantas personas no vemos día a día. Y nos cuesta darle una palabra, nos cuesta darle algo, nos cuesta darle un mensaje, nos cuesta decirle no, porque, y eso me digo nos cuesta, porque a veces esto también, a mí me cuesta, mi hermano, pero el evangelio, la base del evangelio es esa, porque el Señor dijo, y a ser discípulos, esa es la base de nosotros, lo demás es añadidura. Lo demás que el Señor te ponga es añadidura. Porque después que tú empieces a caminar con Él, como dice, Él te va a sustentar. Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque los discípulos estaban asustados. ¿Qué voy a decir? Cuando fueron a ver en la comisión, Señor, ¿pero qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a sacar a los demonios? ¿Cómo vamos a hacer esto? Estaban como preguntando mucho y dicen, vaya. No importa lo que den de hablar, lo que den de decir. El Espíritu de Dios le va a poner la palabra en la boca. Claro, ya ellos tenían un aprendizaje, pero ellos no confiaban en el aprendizaje que tenían. Y nosotros tenemos un aprendizaje, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, ahí donde el Señor nos va a dar ese tacto para cada persona, para la palabra, para llevar, pero tenemos que tener una disposición. Tenemos que tener ese hombre que estaba allí. El samaritano dice que era un hombre, de repente tenía sus ocupaciones, porque de hecho a lo mejor hasta trabajaba, porque de hecho lo dejó a cargo, ¿sí o no? Lo dejó a cargo del cuidado de otro. Y a veces el Señor te deja a cargo del cuidado de muchas personas. Wow, tremendo, ¿no? Dice que él dijo, mira, se lo dejó una persona, le dijo, cuídamelo. Cuídame a esas personas. Y a veces nosotros también nos dan personas para que cuidemos. Cuando el Señor te da un amigo que te haga en la palabra, pastor, no me ha dado a nadie. Bueno, es que a nadie, ni a nadie le he podido predicar. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿O será que tú estás pasando de largo? Puede ser que esté pasando de largo, ¿ah, Luis? A nadie le da el Señor, ni a nadie para predicarle. O están pasando de largo, o están interpretando como ustedes quieren la palabra de Dios. Y claro, por eso que esta parábola
allí al pueblo de ese pueblo causó un impacto muy tremendo. Porque que un samaritano lo haya ayudado, no un judío, eso tocó, ¿verdad? Que un samaritano era el que lo haya ayudado y no un mismo judío, imagínate. Y le dio una lección tan grande y le demostró: el prójimo es todo aquel que necesite. Tú ayuda, porque en verdad él necesita. Soy yo. Hay una persona que es manipulación. Entonces vamos a ver, no, porque esta es mi amiguita, me invitó para allá, invitó para acá, yo voy ahí porque dice que ayúdame al prójimo. No, eso no es ayuda. Ese te está jalando para sus sinvergüenzuras, es otra cosa. Entonces ahí es donde interpretamos mal la cosa, como queremos. No, pero la palabra dice que debemos ayudarla. Ojo, porque hay personas que vienen para que tú la ayudes, no para que tú te vayas allá. Tú tienes que ahí discernir. No, que la palabra dice, hay una gente, yo voy a esta persona y tengo que ir a predicarle porque él es muy bonito, muy bueno. Cuidado, tienes que ver también. Ahí donde tú tienes que tener discernimiento. ¿Qué? ¿Cómo le vas a predicar? ¿Qué le vas a llevar? Y si esa persona te está manipulando. Pero hay personas que el Señor te va a mostrar que sí necesitan esa ayuda. Y por eso yo le hago esa advertencia, ¿no? Porque entonces van a decir, no, el pastor fue que me mandó. Me mandó a predicarle a todo aquel que necesita ayuda. Sí, pero ahí el Señor te va a poner la verdadera ayuda que necesita. Hay personas que no necesitan ayuda, o sí la necesitan, pero ellos quieren que tú lo ayudes a su manera, no a la manera del Señor. Y eso también debemos tener mucho cuidado. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que como a ese hombre los renueve, los limpie. Y que apartado del Señor, mi hermana, apartado de las cosas básicas del Señor, no podemos hacer nada. Sí, por un tiempo lo va a salir bien. Sí, vamos a tener éxito. Lo que el mundo da como éxito. Pero cuando nos sentemos y analicemos lo que hemos hecho, o cuando vengan las consecuencias, que es lo que no quiere el Señor, es donde nosotros vamos a esperar otra vez la misericordia de Dios. Y yo sé que Él la tiene, pero Él no quiere que tú pases el proceso. Él quiere que tú empieces a animar, que tú empieces a levantar, como ese hombre que levantó a esa persona. Tú ahora empieces a levantar a otro, porque ese es el trabajo de nosotros. Ese es lo que venimos a nosotros a hacer. Que un alma confiese al Señor, que un alma salga de esa muerte espiritual y llegue a la luz de vida del Señor. Amén.